¿Qué tal amigos? Estamos en El País transmitiendo para ustedes a nivel nacional e internacional y hoy en nuestro bloque político estamos con un gran invitado, amigo nuestro, Martín Palomino, candidato por el buen gobierno. Cuéntanos Martín, candidato Candidato a a diputado por el diputado. Partido del Buen Gobierno Así es, del tío Coco, el tío Coco Nieto. Coco Nieto. Ya, Nieto, además que Nieto está teniendo mucha aceptación entre los jóvenes. Así es, Sí, pero efectivamente. Nieto ha manifestado que efectivamente hay mucha corrupción en la policía y por eso no se termina de corregir el tema de la inseguridad. ¿Es cierto? Claro, la corrupción en realidad es transversal a Ya, todos los sectores del Estado, no sí, solamente a nivel público, sino también a nivel privado, ¿no? así es. Pero precisamente a nivel del Estado, en lo que es la Policía Nacional, como él lo ha mencionado, ya es de público conocimiento que lamentablemente hay malos efectivos en todas, digamos, en la Policía Nacional del Perú, ¿no? Sí, Entonces, han habido casos donde hemos visto nosotros reportajes referentes a los cupos que a veces piden, ¿no? Para sus ascensos, ¿no? Para ascensos de generales, ya, de coroneles, ¿no? Y sucesivamente también para postular a veces a las escuelas policiales, ¿no? Y luego cuando ya están en funciones, en algunos casos también se ha escuchado que piden cupo pues ya cuando están dentro de la comisaría, ¿no? Los jefes, ¿no? Entonces, es una historia que es conocida en el país, sí, pero ¿no? el candidato Nieto ha desatado algo que muchos saben, pero que la gente no puede decir. Entonces él Claro, ha tenido el valor de decirlo y en este momento como candidato, acá hay corrupción, los comisarios cobran 30.000 soles al mes y tienen que recogerlo para ciertos generales, no para todos. Entonces, esto le da a él una transparencia muy grande porque el elector efectivamente quiere eso. Quiere hombres que saquen adelante este tema y que lo corten por raíz. claro que sí. Esa es una característica muy importante de Jorge, su coherencia y su Ya, fortaleza, ¿no? Al momento de tomar una decisión. Y como tú lo mencionas, esto es de conocimiento público, pero la gente siempre ha esperado que alguien lo diga, así ¿no? es. Y que no solamente lo diga, sino que también tenga un plan para poder corregirlo o combatirlo, ¿no? Porque no podemos vivir toda la vida con el mismo problema. Y como él también lo ha manifestado, nuestro país no está destinado a vivir en la corrupción, podemos Sí, corregirlo. exactamente. Ahora, una vez asumiendo, bueno, Dios mediante, el- levanten las encuestas en las últimas, Claro. en las semanas que vienen y aunque ya se le ve porque los jóvenes están señalando a Nieto, pero una vez instalados, me parece de que la policía debe contar con armas como para lasers, armas no letales. ¿Qué está pasando que no las tiene? No, te refieres a los serenazgos, Sí, porque la policía constitucionalmente es la fuerza que vela por la seguridad ciudadana, así es. ¿no? Y tiene la prerrogativa de utilizar la fuerza, ¿no? Para todas sus actividades, ¿no? Mm, Pero en el caso de los serenazgos estamos en una discusión pública de hace más de 10, 15 años, donde nos encontramos que los serenazgos son un recurso público, ¿no? sí, Que demanda de un capital, de un presupuesto, pero que en la práctica no está protegido constitucionalmente ni jurídicamente para que pueda realizar una intervención, ¿no? así es. Entonces no tienen, por ejemplo, la capacidad de poder utilizar un arma, tampoco pueden hacer intervenciones porque pueden enfrentarse, digamos, a delincuentes y los pueden matar como cosas que ya han sucedido, ¿no? Entonces esa es una discusión que hay ya hace bastante tiempo. Entonces, por mi parte, como candidato a diputado en esta elección presidencial, yo tengo una propuesta integral Justo por ellos. justo para este problema, ¿no? Porque estamos dando vuelta en que todos los candidatos repiten lo mismo, Así ¿no? es. No hay policías en las calles, por otro lado hay muchos serenazgos, porque hay más de 1.500 comisarías en el país, Ya. ¿no? Pero que todas tienen su cuerpo de serenazgo, unas más que otras, dependiendo de la cantidad de la población, pero que en la práctica no sirven de mucho. Entonces, lo que yo he identificado con mi equipo, en lo que hemos desarrollado esta propuesta integral, hemos identificado que el gran problema de la inseguridad es la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ya. Es una ley que fue creada en el año 2003 en el gobierno de Alejandro Toledo. Es una ley que tiene ya 23 años de existencia y que a la fecha no ha tenido, digamos, reformas sustanciales que permitan realmente generar las herramientas Sí, para combatir la inseguridad. entiendo. Entonces,
ese proyecto que tienes es muy importante, pero volvamos al tema de la policía propiamente dicho, ¿no? La policía demanda de mejores instrumentos, digamos, porque a veces vemos que captan a un malhechor, pero no lo pueden reducir. O sea, ¿qué está pasando? 5 policías detrás de un malhechor y no lo pueden reducir para ponerle los grilletes, ¿no? Claro, ahí, bueno, sí. Falta formación. Sí, efectivamente, en lo que se puede evidenciar, pues no tienen una formación física, no tienen un entrenamiento táctico para poder hacer capturas o para poder reducir digamos, al delincuente, al individuo, ¿no? Porque eso se ve básicamente, ¿no? O sea, a veces hasta he visto videos en los que se han peleado con extranjeros y los extranjeros les ha pegado, le han quitado sus varas y se han dado muchas situaciones, ¿no? Pero eso básicamente es por falta de preparación física. Sí, pienso de que hay muchas cosas por corregir porque lo que quiere el ciudadano y que nos ve todos los días es que sentirse seguro dentro de una sociedad que evidentemente para eso paga impuestos, ¿no? Claro que sí. Y en tal sentido, por ahí va la opinión de la gente. Bueno, ¿quién me va a apoyar en esta contienda electoral? Ya hasta el momento están escuchando que Nieto tiene mucha decisión y está captando sobre todo el voto de los indecisos. Pero ¿qué más ofrece el señor Nieto? Bueno, no solamente la decisión y la experiencia de haber estado ya en el Ejecutivo, de conocer la parte de la gestión pública, Importante. claro, que es muy importante, sino que también tiene un equipo humano también de altísimo nivel, gente de plan de gobierno, ¿no? Candidatos muy brillantes a la Cámara de Senadores, de Diputados, ¿no? En mi caso particular, yo tengo mucha experiencia en el campo de la seguridad privada y tú lo sabes, Cierto. ¿no? He trabajado en compañías mineras como jefe de seguridad, he trabajado también en municipios, he trabajado también en el sector privado mucho tiempo y me ha permitido poder hacer este análisis con respecto a la Policía con respecto a la Policía Nacional del Perú. Lo que yo propongo en mi propuesta integral es crear la Policía Municipal, que es una fuerza digamos, de apoyo a las labores de la Policía Nacional. Y con esta medida nosotros vamos a eliminar al serenazgo. Entonces, creando una nueva fuerza que le quita a la Policía Nacional estas labores que lo ocupan mucho, que son labores administrativas, que son de hacer los partes, de hacer el patrullaje en las calles, Sí. ¿no? Entonces, la Policía Municipal va a poder hacer este control territorial, va a poder hacer el patrullaje también a nivel, digamos, de todos los locales y va a poder hacer capturas también. ¿Con el presupuesto de la municipalidad? Claro, con un presupuesto especial, pues, ¿no? Ya. Porque al crearla a través, digamos, de la Constitución, ¿no? El Ejecutivo tiene que asignarle un presupuesto y funciones con la finalidad de que la Policía Municipal tenga también la capacidad de usar la fuerza, ¿no? Entonces, con eso la policía va a tener un soporte más profesional para poder hacer la labor de investigación también, investigación criminal. Sí, es importante porque en las calles la gente no se siente segura, ¿no? Mira, esta mañana a las 6 han matado a un empresario en Lima Norte dedicado al tema de las actividades de entretenimiento, fiestas, eventos Por los grandes, cupos, ¿no? seguramente. Efectivamente, lo han matado por cupos y este tema de los cupos genera mucho fastidio porque frustra el emprendimiento de otras personas que quieren abrir una actividad. Por ejemplo, quieres abrir un car wash, abrir un restaurante, una pollería, pero te están pidiendo dinero antes. Entonces, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Quién frena esto? Nieto. Claro. Sí, hay un descontrol, ¿no? Hay un descontrol y lo que los ciudadanos tienen que comprender es de que el miedo que estamos viviendo en este momento en nuestro país es el negocio de todos los partidos políticos tradicionales. Ya. Porque durante décadas hemos estado redundando, hace 15 años que esto ha empeorado, hace 15 años hemos estado con los mismos discursos, con las mismas grandes ideas de cambiar, de modificar, de traer, de comprar más cosas, pero nadie ha podido aterrizar cuál es el problema real de la inseguridad, ¿no? Como nosotros lo estamos haciendo. Y el problema es estructural, se basa en la ley. La ley ya está desfasada, esa ley de seguridad ciudadana ya no sirve, porque nosotros nos estamos enfrentando hoy en día al crimen organizado, que tiene economías ilegales, que tiene, como su nombre lo dice, otros elementos, otros componentes políticos, jurídicos, policiales, militares, etcétera.
incluso hasta dentro de las cárceles tienen también su propio sistema. Entonces, contra eso, esta ley ya no funciona y tenemos que cambiarla. Wow. O sea, desde el legislativo, que en ese momento va a ser pues el senadores, diputados y generar pues leyes que vayan más con los nuevos tiempos y más aún vayan de la par, bueno, de la forma como se ha desatado la violencia, tienes que tener leyes nuevas y señalarlos y castigarlos de alguna forma, ¿no? Claro, mira, hace unos días yo estaba escuchando una declaración, por ejemplo, de Ya. Norma Yarro con respecto a un proyecto de ley, que no recuerdo ahorita el nombre, pero en la declaración ella manifiesta de que habían cometido un error tanto ella como Rafael, Ya. ¿no?, en no leer el proyecto de ley y de firmarlo. Entonces, eso nos deja ver que efectivamente Sí. muchos de los congresistas, muchas de las autoridades que hoy día gobiernan el país, no leen. Y al no leer, al no investigar, no pueden sacar conclusiones. Es una cuestión de sentido común. Cuando Así uno es. va al médico, el médico te pide análisis clínicos, análisis de rayos X, dependiendo, para hacer un diagnóstico. Y con eso el médico te hace la hoja de ruta para que te puedas curar o hacer algún tipo de digamos, medicina preventiva. Creo que no es una buena excusa de parte de Norma Yarro porque cuando se hace un predictamen que se convierte en proyecto de ley, pasa por todas las oficinas congresales. Lo ven sus asesores, lo ven todos. Y hasta que sea una ley, pasan 6 meses, va al pleno, el debate y todo lo demás. Es decir, acá, como tú dices, no es que no lo hayan leído, sino que de alguna forma han estado a favor. Yo te puedo garantizar Ya. de que hay muchas cosas que pasan por esa falta de interés en leer, porque pueden exacto. tener 50 asesores, Ya. pero cada asesor tiene un enfoque diferente. Cada asesor informa las cosas de una manera totalmente distinta, ¿no? Lo que tiene que hacer el funcionario o el político ya en funciones, más allá de que tu asesor te diga es así o es asá, lo que tú tienes que hacer es verificar, tienes que leer, darle una leída Cierto. para entender qué es lo que está pasando. Porque yo justamente cuando nosotros hemos hecho este análisis de la ley, hemos hecho una búsqueda de todas las declaraciones de todos los políticos, por ejemplo, que han sido ministros, como en el caso de Daniel Urresti, como en el caso de este opinólogo tan conocido que es José Liendo, Ya. que es un coronel del ejército de inteligencia, como las declaraciones de muchos otros, todos hablan siempre la misma, digamos, Mismo patrón. el mismo patrón, ¿no? Sí, Tenemos que reformar la policía, pero no dicen cómo. así es. Tenemos que traer más policías, pero no dicen cuántos, ¿no? Tenemos que corregir tal o cual cosa, pero no se basan en lo que realmente está haciéndole daño, que es el sistema, ¿no? O sea, el sistema. Y el sistema tiene varios componentes, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional, el Serenazgo que no funciona, ¿no? El sistema de justicia que también es parte de la seguridad pública. El sistema de justicia también requiere su propia reforma. Poder Obvio. Judicial, Ministerio Público, el INPE. Entonces ellos no hacen un análisis macro del problema porque no leen. Yo te apuesto, mi querido amigo, que si tú después de esta entrevista le das tiempo a leer la ley Ya. 27933, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la lees, te vas a dar cuenta que su enfoque ya no corresponde a este momento, porque es un Claro. enfoque declarativo, porque es un enfoque de coordinación. ¿Y qué significa? De que tienes que generar informes cada 3 meses para llevarlo al Ministerio del Interior para Ya. que te puedan asignar un pequeño presupuesto. De coordinación, ¿por qué? Porque la ley exige a que haya una coordinación multisectorial entre la municipalidad, la policía y los vecinos, ¿no? Y otras instituciones públicas adicionales. Entonces, bajo ese esquema, tú te vas a dar cuenta de que esta ley no persigue delincuentes. Esta ley no busca organizaciones criminales. Lo que hace esta ley simplemente es, coordinen ustedes, Sí. ¿no? Repórtenme a mí y listo, nada más. Y además la ley por ejemplo, la Policía Nacional no está subordinada a la ley. La Policía Nacional es un componente más. Por eso es que las cosas en la práctica, en las gerencias de seguridad ciudadana de todos los municipios, cuando hay estas reuniones del CODICET, debes haber Sí, escuchado, en todos ¿no? los distritos. Se reúnen cada 3 meses a debatir
pero luego no concluyen nada, porque Claro. agarra el comisario, se para, se va y él sigue con sus actividades. Es cierto, no aterriza en nada que sea bienestar para la sociedad, ¿no? Porque no hay un comando, o sea, la ley no crea ese comando práctico para... Es más, Martín Palomino, de repente una noche en una jurisdicción como en el Rima mueren 4 personas en un parque, no se acerca el comisario, no declara el alcalde, es decir, es como si fuera tierra de nadie. ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que, bueno, todos tienen rabo de paja, ¿no? Todos tienen rabo de paja. Entonces, ¿para qué salir a declarar algo que va a evidenciar su falta de iniciativa de esta persona? Exacto. Tanto del alcalde, tanto de los gerentes de seguridad ciudadana, que normalmente son ex policías, ¿no? ¿Y qué van a decir? O sea, y los comisarios también. Al final, tanto el gerente de seguridad ciudadana, que es un ex policía, como el comisario en funciones de un distrito, son 2 personas que han estado durante 30 años en el mismo statu quo, o sea, en la misma situación, Así y es. que simplemente se van a tapar entre ellos. No va a haber una presión política porque, a ver, constitucionalmente, el alcalde es el jefe político de la Policía Nacional en el distrito. En la jurisdicción. En la jurisdicción, es el jefe político, ¿no? Y es el que debería, y es más, no solamente es el jefe político, sino es el que preside la Comisión de Seguridad Ciudadana. Así es. Entonces, ellos son los que deben de dictar las políticas para poder luchar contra la inseguridad local, pero no lo hacen. Tiene que ponerse de acuerdo. Así Martín, es. vamos a ir al segundo bloque. Muchas gracias, amigos. Vamos a pasar al segundo bloque con nuestro amigo Martín Palomino. Muchas gracias. Estamos en el segundo bloque con Martín Palomino, nuestro amigo candidato a Diputado para Lima. diputado número 23 por el buen gobierno. Martín, el tema de la corrupción es álgido y se ha institucionalizado en nuestro país, desde los partidos políticos, la administración pública, municipalidades, ¿no? ¿Qué opinión te trae todo esto? Bueno, como estábamos conversando ya, entender que la corrupción es un sistema. Es un sistema que funciona de manera transversal en todo el sistema, digamos, público y también en el privado, ¿no? Porque la corrupción proviene también de los antivalores que tenemos también los seres humanos en general, ¿no? Claro, el empresario que lleva el dinero también es corrupto. Así es. Y luego esto se ha acrecentado y se ha agudizado a través de la inoperatividad de los partidos políticos y de las propias autoridades. No hay valores. Porque los partidos políticos tienen una gran responsabilidad que no la están cumpliendo. Para este momento. Así es, que es la fiscalización a sus autoridades. O sea, quiere decir a las autoridades de esos partidos ya electas. que han sido electas. Así ¿no? es. Hay un vacío ahí. Hay un vacío ahí, digamos, de fiscalización, de querer hacer las cosas bien. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque muchos de estos partidos tradicionales en todo el sector son juez y parte. ¿no? Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Somos Perú, en el caso de Podemos Perú, en el caso de Renovación Popular, sí, de Fuerza Popular, que siempre tienen, ¿no?, todos sus tentáculos en todas partes del gobierno, ¿no? Pero al saber que la corrupción es sistemática y queremos combatirla, tenemos que darnos cuenta de que en el sector privado también hay corrupción, pero a diferencia del sector público, no se pueden dar el lujo de perder ni un centavo. Entonces, el sector privado invierte, ¿no? Invierte para poder combatir y reducir el impacto porque es un costo, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo creo y que va a ser muy importante por el lado de nosotros, si Dios lo permite y el pueblo me ayuda y me da su voto de confianza, yo tengo 2 banderas, 2 batallas que librar en este periodo, que es la lucha contra la inseguridad en nuestro país y la lucha contra la corrupción, de la siguiente manera. Yo creo que el Estado debe de implementar el ISO 37001, que es el ISO antisoborno. ¿Y qué es el ISO? Es un sistema de gestión que tiene procedimientos, protocolos y altos estándares para tratar de estandarizar todos los procesos. ¿En los ministerios? Por supuesto, hay algunos que tienen. Hay algunos, por ejemplo, en el MIDIS creo que tienen, pero hay una falla. No basta solamente con que un ministerio tenga el ISO, sino que el Estado tiene que hacer la gran tarea
de hacer que toda la cadena de valor, la cadena económica que forma parte del Estado, que vienen a ser los proveedores, los concesionarios, los que dan servicios, también puedan certificarse. Licitaciones más transparentes también. Claro, lo que pasa es que estos ISO generan todo ese tipo de procesos y protocolos para transparentar las comunicaciones, los pagos y todo el proceso que tiene que ver con la contratación pues, de un bien o de un servicio. Así es. Pero acá lo importante es de que no solamente lo tenga el Estado, sino que el Estado ayude al empresario a que se pueda certificar a través de un financiamiento, porque certificarse como ISO es caro, pero es importante. Yo creo que ahí podríamos dar un gran paso significativo y práctico para poder combatir, ¿no?, la corrupción poco a poco. Esos instrumentos que manifiestas están claros, pero también hay que observar un ángulo. El costo-beneficio, digamos así, de un funcionario. Robo 3 millones, un alto funcionario, ¿no? Me gasto 1 millón en defenderme y 2 millones me guardo. ¿Cómo lo ves? Acá hay otro problema, ¿no? El sistema de control del Estado, donde la Contraloría General de la República tiene un rol importante, ¿no? Y la Contraloría tiene organismos, ¿no?, de control que están en cada ministerio, en diferentes instituciones públicas, pero que lamentablemente no tienen el liderazgo suficiente para poder hacer su trabajo realmente, ¿no? Y hay otra cosa también, que la persecución, digamos, del delito pasa cuando el órgano de control hace un informe, demora en aterrizar la denuncia. Entonces, la OSI. Entonces pasa de que cuando ya tiene todo listo, ya el funcionario ya se fue o ya terminó su gestión. Entonces eso deja un vacío y deja, digamos, una sensación de impunidad. Entonces los que salen dicen, bueno, como tú dices, no pasó nada, esto va a demorar más años, así que pago los abogados y sigo haciendo, ¿no?, en mi vida lo que tenga que pasar, ¿no? Claro, porque ¿en qué momento el funcionario considera de que defalcar y tomar el dinero del tesoro público es como un negocio? No puede ser. Y esto tiene que terminar porque la gente lo sabe y deben de tener doble condena porque son personas instruidas, son personas que se han formado para los cargos de funcionarios y no deben de meter la mano de esa forma. No, evidentemente, ¿no? Pero acá hay que fortalecer la Contraloría General de la República, hay que fortalecer los organismos de control institucional y no es correcto de que un OSI esté dentro de la misma institución que supervisa, porque muchas veces, si bien es cierto, en algunos casos el jefe de la OSI es contratado por la Contraloría, pero de todas maneras, al estar dentro de la institución pública, tiene una carga política. Cierto. Entonces, imagínate tú un funcionario que tenga que supervisar o fiscalizar, ¿no?, a una dirección, a un ministerio, no lo va a hacer cómodamente porque sabe que si molesta mucho al funcionario, políticamente lo va a presionar. Entonces yo considero por experiencia de que estos organismos no deberían estar dentro de las instituciones, sino que deberían de llegar de improviso para hacer su trabajo de auditoría, ¿no? Y por otro lado, al fortalecer también el órgano de control, se tiene que fortalecer también la carrera del auditor público. Porque eso también es importante, o sea, darle más herramientas, más capacidades para que hagan su trabajo de la mejor manera. Sí, es cierto. Y bajando el tema coyuntural de la política hoy, hemos visto que señalaron a 29 sentenciados del partido de Keiko Fujimori, pero la periodista que fue más tajante fue la periodista chilena que en Santiago entrevista a Keiko y le dice, ¿cómo es esto que tu partido lleva 29 sentenciados al proceso electoral, ¿no? Y la señora contestó que estaban rehabilitados. Entonces, tú vas a poner las manos de una sociedad en gente que está rehabilitada o en hombres sanos y hombres nobles. Claro. Esa es lo que comenzamos desde un principio, ¿no? La gran responsabilidad de los partidos políticos, ¿no? Que ellos, en teoría, deberían de llevar a los mejores ciudadanos, sí, a los más capaces, a los que tengan la experiencia comprobada para que puedan gestionar la vida de todos los peruanos. Pero hacen todo lo contrario. No solamente Keiko Fujimori,
sino también César Acuña, Podemos Perú, varios de estos partidos tradicionales, Porqui también, que están hoy día en el Congreso de la República y quieren reelegirse, ¿no? Tienen problemas judiciales. Además, estábamos observando de que, como tú dices, ¿no? Cómo el partido político introduce al sistema político a actores que de repente compran el espacio para ser candidatos, ingresan al Parlamento o con lo que era el Congreso y se blindan por 5 años de procesos judiciales. Claro. Es decir, de repente lo hacen solamente para ingresar al proceso, ganar y blindarse 5 años si es que llegan a ser congresales. Claro. Yo creo que estos espacios de comunicación son muy importantes porque nos permiten a los ciudadanos estar informados de una manera más rápida y más real, sin tanto compromiso con las entidades, con los medios grandes, ¿no? Sí, para que lo entienda el espectador, porque dentro de la actividad congresal o parlamentaria tienen la denominada inmunidad parlamentaria, y es eso lo que buscan. Claro. Entonces la dueña del partido lo sabe, no es que no lo sepa, ¿no? Sí, pero aquí hay una gran responsabilidad por parte del elector, del ciudadano, ¿no? Porque si bien es cierto, los partidos políticos son lo que son y los peruanos lo sabemos, porque es evidente el rechazo que tiene Keiko Fujimori en muchos sectores del país, al igual que otros partidos más, pero aquí el ciudadano tiene la última palabra y cada 5 años tiene la oportunidad de cambiar el destino de sus vidas. Entonces, no por un tupper, no por una comida, no por una pelota, podemos cambiar nuestra decisión de elegir lo que realmente le conviene a nuestro país. Recibir un regalo no es un pecado, pueden recibirlo, pero que eso no condicione su mente para elegir un partido que realmente tenga las características apropiadas. Porque si nosotros no cambiamos esa fórmula hoy en día, lo que están logrando los ciudadanos no es darle el poder a Keiko Fujimori, sino es darle el poder a todos esos, digamos, esa banda de gente que tiene procesos para que estén en el poder con impunidad por 5 años, sí, ¿no? Y sobre todo a su cúpula de poder, que son la gente que todo el mundo ya conoce y que al final, en los últimos 10 años o 15 años, el partido de Keiko Fujimori no ha demostrado tener un verdadero amor por el país. De lo contrario, no estaríamos en las condiciones en las que nos encontramos en este momento. Sí, porque el 42% de hoy, 16 de marzo, de ciudadanos se consideran ajenos al tema político o los indecisos, porque verdaderamente han perdido toda fe sobre aquellos que conducen al país, ¿no? Siempre dicen, vamos a empezar, ya lo vamos a hacer, pero en realidad lo único que la gente percibe es que en los últimos años la violencia se ha hecho aguda en la calle y afecta a todas las familias, por no citar pues la canasta familiar que está elevadísima, o no citar pues la informalidad que existe en el país, pero creo de que lo que los pobladores en esta oportunidad buscan más que todo es la seguridad de sus familias, su seguridad para actuar dentro de la sociedad, y es lo que ellos tienen como formas de criterio expectativas, ¿no? Claro, efectivamente, porque la seguridad ciudadana o la seguridad pública en todas partes del mundo es la columna vertebral del desarrollo. Si nosotros tenemos seguridad, el Perú va a crecer y se va a desarrollar sin ninguna frontera. Pero si estamos con este problema de la inseguridad, tú lo acabas de mencionar al principio del bloque, han matado a un empresario. Hace unos días han matado a 2 choferes, los han quemado. Entonces, todos los días el riesgo es inminente a que cualquier emprendedor pueda ser víctima de la extorsión y del crimen organizado. ¿Qué hacemos? La solución la tenemos nosotros, porque como dije en un principio, no pasa por tener más policías, pasa por reestructurar el objetivo de la Ley de Seguridad Ciudadana, cambiarla. Y en la propuesta de Jorge Nieto está crear comandos especiales para que hagan operativos de inteligencia diariamente. Entonces, yo estoy convencido de que bajo este esquema, nosotros fácilmente, dentro de los 6 meses o 8 meses, vamos a tener controlado el tema de la inseguridad. Porque, como lo dijo también Jorge, la policía sabe dónde están los delincuentes.
La policía sabe dónde están los sicarios. La policía sabe, lo que hay que hacer es fortalecer el sistema para evitar las represalias, tanto físicas como jurídicas también, porque ahora con este tema de los derechos humanos, donde los delincuentes tienen más derechos que las propias víctimas, tenemos que tener una estrategia más clara. Sí, y bueno, no queda otra que tener leyes más drásticas y ser más duros como Estado frente a aquellos que no se quieren portar bien. Claro. Porque la mayoría somos hombres y mujeres que nos portamos bien y por, digamos, un porcentaje de 0,03% de la población que no acepta las normas de conducta de la sociedad, no podemos estar fregados. Claro. Una cosa muy importante es para el público en general, Sí. es de que si queremos que estas cosas cambien, lo mínimo que debemos hacer es no votar por esos partidos tradicionales, Número uno. que en primer lugar nos han mentido, porque nosotros a través de un referéndum habíamos plasmado nuestra intención de que no exista la bicameralidad. 164 millones de soles gastó el Estado. Imagínate, ¿no? Dinero que luego dicen que falta para los hospitales, etcétera, Así ¿no? es. Entonces, eso es en principio, ¿no? Nos han engañado y luego ellos han hecho lo que han querido, han creado la bicameralidad, han creado leyes pro crimen que benefician al crimen organizado y que se benefician ellos mismos. Y hoy en día están haciendo lo que quieren y están postulándose en diferentes partidos, en sus mismos partidos, ¿no? Sí, además es increíble. Ellos le han dado la espalda como al referéndum, donde la población decidió no, y son los mismos que se están religiendo al Senado. Esta gente no tiene catadura moral, ¿no? Dios santo, esta gente no puede volver a estar en la actividad política del Parlamento porque de ninguna manera no Creo son que son impresentables. 84 congresistas de 130 Sí. que se están reeligiendo hoy en día, tanto para diputados como para senadores. 84 de 130, imagínate. ¿Qué tal conchudez, no? De demasiados sinvergüenzas y qué bueno que la población lo sabe y por ahí hay algún colectivo que dice por estos no, Así es. pero ese colectivo tiene mucha razón y tiene bastante aceptación porque la gente ya está cansada. Ese es el 30 sentido. años los mismos rostros gobernándonos a cambio de nada. Eso tiene que terminar. Tiene que terminar para que se abra paso, porque si, imagínate, si entra un partido como nosotros, con nuevas ideas, con ganas de hacer las cosas bien, y luego nos vamos a encontrar con partidos políticos tradicionales que son organizaciones criminales, vamos a tener una lucha muy grande y no vamos a enfocarnos realmente a corregir los problemas que el país tiene, porque los problemas que hay dentro del Congreso, Sí. ¿no? Por los grupos de poder, ¿no? Y por las repartijas, porque el botín del Estado, queridos compatriotas, el botín del Estado son los ministerios, Así es, presupuesto. son los ministerios. Esas comisiones técnicas sectoriales es el botín de todos los partidos políticos. Por eso es que todas estas personas que han estado en estas comisiones, como el caso de Gerí y en el caso de otros congresistas, han elevado significativamente su patrimonio personal. Así es. Entonces, por favor, un poco más de atención, queridos compatriotas. Y para darle a conocer a la gente, el presupuesto público nacional supera los 56.000 millones de dólares al año. Bueno, ¿quién lo va a gastar? Pues lo gastan los ministerios y otras instituciones, por eso que en el Congreso esos corruptos de los mismos partidos de siempre piden sus ministerios. Últimamente Castillo declaró que Mari Carmen Alba le había pedido 2 ministerios para que esté tranquilita, pero acá hay una cosa de fondo, Martín. Primero, que existe universalmente la división de los poderes del Estado, es decir, el legislativo no puede influir en el ejecutivo, ni el judicial puede influir Claro. en el legislativo. Entonces, acá hacen pan con mango, les interesa y se zurran en lo que es técnicamente la actividad de la nación, su forma de gobernar y su forma de llevar adelante un país. Dios santo. Sí, hay que ajustar las leyes que sean más severas, con más plazos, porque la impunidad empieza en el propio Estado, ¿no? Y un ejemplo muy práctico, el año pasado, en el mes de Ya. noviembre, se realizaron los 20º
Juegos Bolivarianos, Ya. ¿no? Y hay una denuncia fuerte ahí por muchos casos de corrupción que han habido, ¿no? Pero a la fecha no hay nada, no hay nada. O sea, no hay evidencia que la justicia esté prestándole atención a todos esos casos que han dejado a nuestro país totalmente mal, ¿no? Así Como es. organizadores, como un país anfitrión, nos han dejado muy mal, con una infraestructura deficiente que no se ha podido utilizar, con deportistas mal atendidos, Wow. etcétera, Y han ¿no? hecho Con proveedores que no les han pagado, Claro. con trabajadores que tampoco les han pagado, o sea, con muchísimas deficiencias, ¿no? Y esas denuncias ya están, pero no sabemos nada a la fecha. Claro, ese dinero iba a parar a los bolsillos de funcionarios. Claro. Y eso está muy mal. ¿Y dónde estuvo, por ejemplo, en ese momento Ah. la OSI? No hay. No, O sea, qué pena. se fumaron, ¿no? Sí, por eso de que el país está de cabeza. Queridos amigos, termina nuestro segundo bloque con Martín Palomino. Y Martín, saluda a los señores de número 23. Sí, mi nombre es Martín Palomino, candidato a diputado por el partido de Coco Nieto, el partido de Buen Gobierno, donde el símbolo es el sol, y mi número es el 23 para Lima Metropolitana. Así es, queridos amigos, damos por finalizado el bloque. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, buenas tardes. Estamos en El País transmitiendo para ustedes a nivel nacional e internacional. Hoy en el mundo global estamos en nuestro bloque económico y tenemos como nuestro invitado a un experto en microempresas y medianas empresas en el Perú, don Rómulo Fernández. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Qué alegría, Arturo, de poder conversar después de algún Poder tiempo. reunirnos y en esta época que estamos ya electoral, ¿no? Época electorera. Y en este espacio para Dios contarle un santo. poquito a los televidentes. ¿Qué pasa con los empresarios nacionales? Tienen problemas porque, mira, la mayoría coincide en que el Perú no tiene proteccionismo. ¿Qué opinas tú sobre eso? No se protege al producto nacional. Habría que partir por lo siguiente. La Ya. fuerza generadora de empleo es la micro y pequeña empresa. Número uno. ¿Cierto? Ya. En segundo lugar, es el más abandonado. Sí. ¿Ya? En tercer lugar, las reglas de juego no se han dado para poder ser competitivos. No porque el emprendedor no sea competitivo, Muy sino bien. porque las reglas de juego no lo permiten. Hay sobrecostos, hay Sí. burocracia estatal, hay competencia desleal. Tasa de recordarás, interés alta. tasas de interés alta. El consumo del agua, si abres una cafetería, ya el costo es otro. Sí. Ya, a partir de ahí estás poniéndole prácticamente en apuros al emprendedor, no le facilitas. No es Sebrae, no es Corfo, no es Small Business Administration, que tienen instrumentos de consideración distinto para el emprendedor. De consideración. De consideración. Entonces hablemos solamente de Chile, Corfo, por el caso, ¿no? El acceso a las compras estatales vía Corfo, por ejemplo, Ya. digital. Sí. Reduce la corrupción, Sí. puedes accesar a las 24 horas en el horario que se te acomoda, Ya. hacer tu propia precalificación, si accedes o no para ser proveedor del Estado, Sí. sin hacer mayor trámite, ni movilizar mayor tiempo, ni gasto. Uno. Ese es un punto importante. Dos, la regla de juego para acceso al financiamiento, porque tú sabes, si gana la licitación, pues necesitas el capital. Sí. Es un costo inferior a lo que normalmente obtiene cualquiera en un banco comercial. Ya. Entonces, mira, para que lo entiendan nuestros amigos emprendedores, que Corfo en Chile es un veedor desde el emprendedor semilla hasta su nacimiento en el mercado, su crecimiento y su sostenibilidad en el mercado. Es decir, siempre lo acompaña. Desde el inicio, parten Sí. por entregarle una información actualizada y necesaria. Y lo saca al exterior, ¿no? Claro, le dice, ¿cuáles son sus características? ¿Por qué usted quiere ingresar? Vamos a poner a la confección de la ropa deportiva. ¿Por qué? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su entorno? Le hacen notar cuáles son sus posibles competidores Sí. y a qué mercado estaría en condiciones de ingresar. Lo acompañan desde la información, desde la asistencia técnica especializada. O sea, no le ponen a todos en un mismo bolso. No. Usted quiere dedicarse a la confección o a la metalmecánica o a la mueblería o al comercio, le están dando asistencia especializada. Por ejemplo, si un emprendedor chileno quiere vender zapatos, digamos, en Bolivia, entonces Corfo hace el estudio de mercado en un sector en Bolivia y trae el documento no para un empresario, sino para un grupo de empresarios chilenos. Estos recogen ese estudio de mercado y se proyectan a menor costo, ¿no?
Recordarás que yo fui presidente de la Cámara de Calzado, Cueros y Afines del Perú. Así es. Y fui vicepresidente del Consejo Latinoamericano de las Cámaras de Cuero y Calzado. Un evento se hizo acá, el cuarto congreso se hizo en el Congreso de la República del Así Perú. es. Y en uno de esos eventos lo hicimos en Chile. Y el gerente de la Cámara de Calzado de Chile me dijo esto: a nosotros nos han enseñado a traer plata al país. Cierto. Nosotros salimos con nuestras muestras, en esa época no había internet, salimos con nuestras muestras a vender el producto, pero a la vez a ofrecer alternativas. Y nosotros tuvimos un caso que nos visitaron aquí a Lima, a una de las fábricas de calzado deportivo, le vendimos un lote importante de calzado, pero resulta que terminamos comprándole un lote mayor de insumos, de capelladas para las propias zapatillas. Claro. Cuando terminamos de cerrar el negocio, que ganamos a ambos, el chileno nos dijo a nosotros, bueno, nosotros nos han enseñado a que la plata a Chile ingrese, que no salga. Es decir, pues ganar, ganar. ¿Qué significa, Arturo? Que la asistencia técnica, que la información actualizada, que el acompañamiento y la caja de herramientas actuales hace al emprendedor competitivo. Acá no. Recordarás cuando el gobierno regional de Tacna sacó una ordenanza, la 08, si no mal recuerdo, hace más de 20 años, para ingresar ropa y calzado usado. Ah, sí. Tú eras miembro del Consejo de Competitividad en el país y hicimos un plantón frente a la presidencia por del Consejo de supuesto, Ministros. nos activamos en la PCM, quemamos zapatos y ropa. Y Lemor, que era el presidente del Consejo de Competitividad, y Mercedes Araola, secretaria técnica, optaron por, a mí como representante de las MIPES, sacarme. Me sacaron con una resolución tonta y nosotros habíamos ingresado por representatividad. Correcto. Pero no pudieron detener nuestra gestión ante el Tribunal Constitucional. Y logramos que el Tribunal Constitucional derogue esa norma. Sí, la gente debe saberlo. De tal manera que en la experiencia que tenemos, bueno, en mi caso me tocó encabezar la marcha de los descalzos, sin zapatos, de Caquetá al Congreso de la República. Entonces, nuestra identidad con el emprendedor peruano ha sido, es y será desde la realidad, desde la raíz. Pero eso no quieren entender los políticos. No lo quieren entender y ellos no tienen agenda sobre la micro y pequeña empresa. Es más, en esta contienda no hay ningún candidato a la presidencia que hable sobre la importancia del emprendedor peruano y sobre todo el hombre andino que hace empresa y que trabaja 16 horas diarias, porque nosotros no trabajamos 8 horas. Pero volviendo al tema de Corfo para cerrar, es increíble porque Corfo es un instrumento de promoción del emprendimiento y al final pues genera empleabilidad, porque si tienes más empresas hay más empleabilidad, hay trabajadores que pagan sus impuestos y si las empresas crecen también pagan impuestos, entonces es algo muy importante. Pero esa figura no contempla un paralelismo en el Perú, o sea, no hay nada. Ahí es donde nos colocan en el lado, no, las MIPES son informales. Entonces la pregunta es, ¿quién es responsable para la formalización? Primero, hay que reducir todo el proceso burocrático, simplificar, digitalizar, asistir con una caja de herramientas aptas para competir. Acceso al crédito competitivo. ¿Por qué no se usa la ventanilla del Banco de la Nación que está en todo el territorio nacional y que es el Estado? ¿Por qué no se usan los fondos de COFIDE que está en bóveda para apalancar el financiamiento? Porque no le conviene a la sociedad de bancos, pues. Correcto. Pero entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de un 0.5% del empresariado nacional que es el que maneja, manipula y decide, y es por eso que quieren que sigamos en la informalidad. Y que continuemos. Y que continuemos en la informalidad para que no puedas acceder a ser proveedor de espacios importantes, no puedas acceder a los mercados internacionales. ¿Cuánto nos ayuda los 23 tratados de libre comercio que tenemos? Con mercados importantes. Contigo hemos estado aquí en Guayaquil, en Colombia, en Estados Unidos. Cuando se negociaba el TLC con Estados Unidos, ¿qué le dijimos? Hay una asimetría comparando a las reglas de juego para el desarrollo de las MIPES peruanas con las pymes norteamericanas. Bastante. Quienes una pyme en Estados Unidos, de acuerdo a su legislación, es de 1 a 500 trabajadores. A nosotros nos medían de 1 a 50 trabajadores, con una diferencia totalmente aislada. Y recordarás de Guayaquil, cuando yo me retiré de media ronda de negociaciones, haciendo la denuncia internacional,
porque una cosa era lo que negociaban los representantes del Estado peruano, otra cosa era lo que informaban en la sala adjunta y otra cosa era lo que informaban a través de la prensa. Entonces, nosotros decidimos hacer la denuncia pública. Así es. Pero muchas veces no hemos sido comprendidos, no hemos buscado reconocimiento, no busco además reconocimiento, pero sí la comprensión por la realidad de nuestra micro y pequeña empresa. Yo creo que los candidatos de ahora, por lo menos escuchaba uno o dos, en este momento no quiero mencionar nombres, en realidad, de decir, vamos a anular las deudas que tienen con la SUNAT. Yo diría, vamos a sincerar. No se trata de anular. Anular, regalar no tiene sentido. Pero quiero ahondar en otro tema. La mochila que le imponen a los emprendedores, ¿no? A los microempresarios. Y una de ellas es esta, mira, ve. Todos entendemos a nivel nacional que las municipalidades son un antro de corrupción, por donde quiera que le levantes la alfombra, ¿no? ¿Cómo es posible que una ley le asigne a la municipalidad secuestrar tu cuenta bancaria porque debes un mes digamos, un mes de arbitrios? O sea, no es posible. Ahí en Gamarra, en Lima Norte, Lima Sur, el emprendedor de pronto ve que su cuenta ha sido secuestrada por una municipalidad. Pero también por la SUNAT. Sí, pues, pero al menos la SUNAT lo aceptas porque es un ente nacional, ¿no? Y le estás debiendo, bueno, te secuestra la cuenta. Pero que lo haga una municipalidad, Rómulo, me parece que los candidatos deben tomar atención a ese punto. Y fíjate, ahí has tocado un tema bastante delicado, pero de realidades. El emprendimiento en Lima, principalmente, está dentro de los distritos, sobre todo Lima Norte, Lima Sur, San Juan del Lurigancho. Así es. Pero la zonificación es residencial en muchos casos. Sí. Entonces, ¿cómo haces para exigir a ese emprendedor que a mitad de su casa lo ha dedicado a alguna actividad microempresarial, su sala, parte de sus dormitorios, un poco sacrificando a su familia, porque no alcanza el presupuesto para alquilar locales en zonas industriales, y a ellos no le pueden dar una licencia? Y como no tienen licencia, están sujetos al chantaje, a la corrupción, a la visita de los malos funcionarios. Sí, de la municipalidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo para justamente ayudar al esfuerzo del emprendedor? Como tú decías, no trabaja 8 horas, trabaja 14, 16 horas. Entonces, primer problema es justamente la zonificación. En segundo lugar, es el tema de las zonas especiales para el desarrollo en el caso industrial. Villa El Salvador quedó corto. Se buscaron terrenos, recordarás el terreno de Ancón, 1.384 hectáreas. Gestión que empezamos en el año 2008, que nos costó dinero, que era de las fuerzas del Ministerio de Defensa. ¿A quién le están entregando? A las grandes empresas. Toda nuestra lucha. Incluso para el cambio de zonificación con el actual alcalde de La Victoria, con Rubén Cano, cuando era regidor en Lima, logramos impulsar que se cambie la zonificación para ser industrial, pero hemos hecho un trámite para que otros lo disfruten. Y a nosotros, a la micro y pequeña empresa, en realidad nos han dado una patada y nos han puesto a un costado. Entonces, ¿de qué consideración se habla? Y ahí mira, y somos el bloque más grande de la economía. O sea, somos los que generamos autoempleo a la población económicamente activa, porque no hay industrias en el país. Las industrias son miles de industrias dedicadas al calzado, miles de empresas dedicadas al calzado es una industria, miles de empresas dedicadas al plástico es otra industria, miles de empresas dedicadas al caucho es otra industria, pero no hay industrias en el país. ¿Dónde va a trabajar la gente? Terminan con sus microempresas, pero no hay apoyo para ellos. Entonces, ¿qué candidato realmente ¿qué te ofrece nadie? Al frente? Claro. Pero sí vienen a pedir el voto. Y lo que nos dicen es lo siguiente. Mira, después de las elecciones lo hablamos. Esa forma de decir lo conocemos. Yo tengo más de 30 años en la dirigencia, soy un poco ya casi veterano. Y firman documentos incluso, actas de acuerdos. Claro. ¿Qué sirven esas actas de acuerdo? Hay gente que ha llegado a nombre de la micro y pequeña empresa, hasta la vicepresidencia de la República, al Parlamento Nacional, a la presidencia de comisiones. ¿Qué se ha logrado con ellos? Nada. ¿Cuál? Entonces, seguir esperando en ellos, en realidad es un error de nosotros los empresarios. Es que el poder económico, pues, mete la mano y hace abuso, ¿no? Porque, bueno, volviendo al tema digamos que la banca privada, pues, ¿qué va a permitir que nazca una cooperativa enorme para las MIPES
o un sistema de crédito vía el Banco de la Nación, no lo va a permitir. Las grandes empresas que van a permitir regalar parte de su mercado si ellos hoy son los grandes importadores de zapatos, de ropa, de muebles tipo IKEA. Yo estaba conversando la semana pasada con Acevedo de Apemives. Lo que era el parque industrial antes, tanta tiendas, generación de empleo, ha decrecido en función a cómo lo importado ingresa y la gente va consumiendo el importado y no se protege al productor nacional. Y fíjate que ahora, hablando de muebles, ya no solo ingresa del Asia. Brasil nos está enviando en paquetes, ¿Ya ves? para, digamos, simplemente colocar los tornillos y tienes la mesa, tienes el mueble, tienes la cama. El armario. Entonces, el armario. Entonces, ¿qué se ha hecho para innovar nuestra industria nacional y para desarrollar de manera sostenible? Nosotros somos dueños de bosques importantes. Nosotros tenemos una Amazonía que es más del 60% del territorio nacional. Maderas. Tenemos la madera, pero... Si vienen chinos a traficar la madera peruana, correcto, ¿no? Chinos, coreanos. ¿Eso lo mandamos al otro bloque? Está bien, correcto. Muy bien, queridos amigos, nos quedamos en este bloque 1 con Rómulo Fernández, conocedor de micro y pequeña empresa, y pasamos al segundo bloque. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? En El País volvemos segundo bloque con Rómulo Fernández. Rómulo, el tema de la Amazonía, el tema de los bonos de carbón, ¿no? Los empresarios también peruanos quisieran saber qué y cómo le hace para invertir. ¿Qué avance nos puedes traer sobre el tema? Yo lo primero que debo decir, Arturo, y a todos los que están siguiendo el programa, salvemos la Amazonía. Sí. Más del 60% del territorio nacional es amazónico. Nosotros somos fuente de agua importante para 7 países más y frente al calentamiento global somos la alternativa. Pero Arturo se da cuenta de un promedio de 155.000 hectáreas taladas por año. Por año. Y con ello estamos hablando de la actividad petrolera y minera, con el petróleo contaminando, con los derrames y todo este problema que viene suscitándose al interior de la Amazonía. Pero además de eso, solo en mi región San Martín se han entregado 202 concesiones mineras al 16 de enero de este año, que abarca más de 200.000 hectáreas. Grandes mineras. Medianas y grandes, eso lo da INGME desde Lima, sin respetar 174 de estas concesiones. Abarca las zonas de agua que abastecen a las poblaciones y a las áreas intangibles de conservación. Y el gobierno regional no dice nada. Y desde Lima se habla de descentralización, pero resulta que desde aquí ordenan y entregan las concesiones a las empresas y las empresas van y generan conflictos sociales porque van a tomar posesión de sus concesiones y buscan a los pobladores, a los dirigentes para darles un poco de dinero. Bueno, en el caso, la concesión minera es subterránea. Claro, tiene que ponerse de acuerdo con los que están en la parte superficial, pues. Correcto. Hay comunidades. Correcto. El acuerdo 169 de la OIT se habla de la licencia social. Exacto. Y el artículo 7.a de la Constitución Política del Perú, como la política 33 del Acuerdo Nacional, se establece que el agua es prioridad para la vida humana. Entonces nosotros tenemos que defender nuestras nacientes de agua, en el caso de San Martín, 126 ríos, 747 quebradas, 56 lagunas, cabecera de cuenca amazónica. Nosotros nos hemos puesto de pie y hemos dicho, minería metálica aquí no va. Sobre todo si son zonas de reserva. Son zonas de reserva y son zonas con la cual nosotros consideramos impulsar el desarrollo de una economía sostenible en el tiempo. Somos parte de los 17 países megadiversos del mundo, el Perú, y una de sus zonas más importantes es nuestra Amazonía. Sí, riquísima. Por su agua dulce. Una pregunta, porque es importante que la gente lo sepa. ¿Quién tiene más control sobre su Amazonía? ¿El Brasil sobre su Amazonía o el Perú sobre su Amazonía? Bueno, yo lo veo a Brasil, que ha tomado algunas medidas últimas. Más organizado. Más organizado, después, digamos, de una serie de destrucción que ha habido. También. ¿Cierto? Colombia, el presidente actual, ha dado una disposición legal de declarar a la Amazonía colombiana intangible. En el Perú, nadie se pronuncia con firmeza. Nos visita la ministra de Ambiente, nos visitan los ministros, los viceministros, los congresistas, pero nadie toma posición realmente de la importancia que tiene. Primero, el agua. Sin agua no hay vida. Segundo, el agua sin árboles tampoco se garantiza el flujo y la sostenibilidad. Para que la gente lo entienda rápido,
Incluso Olmos recoge agua de la selva y viaja por un túnel de 20 kilómetros que sale en Olmos La Libertad, y todo eso ha reverdecido en grandes campos de cultivo. Más de 20.000 hectáreas. Debería haber 20 situaciones de la misma forma. Más de 20.000 hectáreas, Arturo, que a nosotros nos alegra que se genere agricultura sostenible, Sí. agricultura competitiva. Nos alegra. Por eso, el Perú tiene agua. Somos uno de los 8 países con mayor agua dulce en el mundo. Pero más del 70% se pierde en el mar por mala Dios canalización. santo. Sí. Y por otro lado, estamos con problemas de agua, incluso en la misma selva, porque no cuidamos la naciente y no tenemos una canalización adecuada y una calidad de agua adecuada para la salud. Es por eso que ese plan habla de 11 millones de peruanos con metales en la sangre por haber ingerido agua contaminada. La mayor parte como resultado de la extracción de minerales, oro, plata, cobre, a tajo abierto. La mayor parte. Muestra hasta allí, Pasco, ahí está La Oroya, Sí. ahí está Cajamarca, Toquepala, Ancash. Entonces, no estamos Son en contra de que se haga grandes. minería, pero que me demuestren dónde están haciendo minería responsable. Sí. ¿Dónde? A mí me han enjuiciado. Ya. Hemos ido a la Corte Suprema. La Corte Suprema en primera, en segunda, en tercera instancia fallaba a mi favor. Porque ¿qué hago? Defiendo el agua para la vida, la salud ambiental. No estoy en contra de las actividades, pero hágalo adecuadamente y en el lugar donde corresponda, pues. Sí. No porque viene inversión en este caso del gobierno de Japón, 36 millones de dólares para estudios de exploración a través de una empresa canadiense y una sucursal peruana, a ofrecer a los agricultores 3 veces más de lo que gana normalmente en su salario y con ello dividir. Nosotros nos hemos puesto de pie y hemos dicho, no, al pueblo se respeta. Y nosotros estamos haciéndonos respetar, y si el gobierno no retrocede a través del Ministerio de Energía y Minas, el 31 de este mes nosotros tenemos la segunda asamblea con los representantes, ojalá puedan llegar la mayor parte, son 2.983 caseríos, son 98 alcaldías de centros poblados y 78 alcaldías distritales y 10 provinciales. Nosotros vamos a iniciar una demanda al Estado, porque no puede ser que desde Lima se entreguen concesiones sin tomar en cuenta que hay un colegio, que hay centros médicos, que los ríos y las aguas alimentan a los miles de pobladores. No ¿Y el INGEMET le dio la concesión? Bueno, el INGEMET se presta a ello. Es justamente el Agarra que la oficializa cuadrícula, la computadora y le dice, toma. Exactamente, o sea, y cuando uno pide la información te envían a medias, pues, porque claro, quieren desviarnos a como dé lugar. Entonces, dando respuesta al tema de los bonos de carbono, no ha funcionado al día de hoy, Arturo, en la Amazonía peruana. ¿Por qué? Porque hay grandes intereses, hay muchas ONGs también que están lucrando con ello. Un caso en el Alto Mayo, que vinieron a ofrecer 1.000 soles mensual por hectárea al campesino por cultivar sus árboles, pagado en 3 partes, 300 soles, luego 400 soles. Pero con 1.000 soles por año por hectárea no es alentador para que el campesino pues, se dedique a reforestar o a cuidar su bosque. Y al que tiene cuidando el bosque no le dan el título legal para administrarlo. Entonces, el Estado peruano, en el caso de San Martín, han creado 35 SOCRES que se llaman zonas de amortiguamiento ambiental. ¿Pero qué han hecho? A espalda del pueblo lo han registrado a nombre del Estado peruano, cuyo administrador es el gobierno regional. Hoy nos hemos dado cuenta por qué lo hicieron, para facilitar la entrega de las concesiones mineras a empresas medianas y grandes que están obviamente en este momento tras de ingresar a extraer la plata, el oro, el cobre. Nosotros hemos parado en Tabalosos, donde ya estaban para ingresar en septiembre del año pasado a construir 3 helipuertos, 40 plataformas de 600 metros de profundidad cada una de ellas. Sí. Entonces era el inicio de una muestra. Todavía no han obtenido ni el permiso legal, porque le hemos hecho saber a todas las instancias del Estado peruano y estamos recurriendo a instancias internacionales, y en segundo lugar la población se ha puesto de pie como un solo hombre. Por eso el 31 de marzo que vamos a tener esta asamblea, uno de los principales acuerdos es iniciar una demanda al Estado para derogar estas concesiones mineras que atentan directamente al agua y a los bosques, y con ello a la tranquilidad de la población, sin duda. Nosotros vamos a impulsar fuertemente el ecoturismo. Es importante. Una pregunta, pero ¿INGEMET le da
a carta abierta la cuadrícula de la concesión, pero que no tienen consideración que son zonas de reserva, de cuidado del agua, de la Amazonía, o sea, no le interesa. Tenemos un No hay- Estado mediocre. No hay un criterio profundo, porque esto incluso pasa por manos del ministro, ¿no? El ministro tiene que firmar. Arturo, es un Estado mediocre y de intereses particulares. Sí. Hubo un ministro de Energía y Minas que le dio la resolución exonerándole los pagos de IGB para el inicio de las actividades de la empresa que a mí me inició el juicio, que es Hanan Metals Perusac. Ya. No solo le entregan la concesión, sino también te exonero para que no pagues impuestos. Porque iban a hacer que exploración. Pero ese cuento de la exploración, Sí. o sea, yo te entrego la licencia y anda a hacer exploración, y sin embargo te entrego la cuadrícula en L, en triángulo, en rectángulo. ¿Por qué me das en triángulo? ¿Cómo es que estamos jugando? No, nadie apuesta millones de soles y de dólares para jugar. Rómulo Mucho dijo cuando fue ministro de Energía y Minas en una audiencia pública que tuvimos en Tarapoto. Rómulo dijo, Mucho. yo sí conozco, dijo que la región San Martín tiene importante banco de minerales. Yacimiento. Existen los estudios del 2003. Entonces nadie ingresa para hacer ensayos. El ensayo de que estamos ingresando a hacer exploración, vamos a recoger muestras, vamos a hacer cateo, esa es la estrategia para dominar al poblador. Guíame por dónde podemos caminar, recoger muestras para reconocer su cuadrícula de su concesión, sus 1000 hectáreas, sus 500 Claro. hectáreas, su etcétera, e ir tomando el control por dónde podemos ingresar y por Sí. dónde podemos salir y dónde podemos construir. Claro, porque los necesitan campamentos. el camino de servidumbre. Correcto. Mm. Entonces, esa estrategia no nos vengan a tomar de tontos Sí, a pues. nosotros. ¿Ya? Eso no lo hemos permitido ni lo vamos a permitir. La población sanmartinense está no solo informada de lo que estamos haciendo, sino está preparándose para defender y lograr que esta sea considerada como una región especial, como cabecera de cuenca amazónica. Estamos Sí, preocupados con por justa los razón. vecinos. Estamos preocupados por la región Amazonas, donde está avanzando las concesiones aún más que en San Martín, en Huánuco. Estamos preocupados porque San Martín recibe parte del agua desde Pasco, Huánuco, que es el gran corredor del Guayaga, que es la cuenca del Guayaga, uno de los principales ríos tributarios para el Gran Amazonas, conjuntamente con el Marañón y el Ucayali. Sí. Pero tenemos el otro lado, que es la región Amazonas, que nos brinda buena parte de las fuentes de agua de las alturas de la serranía de Amazonas vía el río Mayo. Entonces, sí estamos preocupados por ello, pero primero estamos dedicados a nuestra región porque no podemos, digamos, hacer tan rápido toda la Amazonía. Nuestra visión es la Amazonía, pero con el piloto dentro de la región San Martín. Sobre todo de que el Estado, solamente por hablar de San Martín y no abordar más, no se preocupa por instalar sistemas de salud, hospitales, universidad, centros de colegios importantes, ni mucho menos por desarrollar industria, ¿no? O sea, Bueno, el lamento ahí, mira, una ausencia bárbara. 108 proyectos, según el informe de la Comisión Especial del Congreso de la República del 2025, en noviembre de 2025, en San Martín, están prácticamente allí parados, sin avance. 48 de estos es responsabilidad directa del gobierno regional, una parte de gobiernos locales y otra parte del gobierno nacional. Pero al final cada quien busca culpables. ¿Ya? Estamos viendo situaciones complejas con esta de las emergencias por las lluvias que vive todos los años, y que lo que se hace es de recurrir a pedir normas especiales para hacer uso de presupuestos especiales y sabe lo Dios cuánto llega realmente a atender a la emergencia, porque se queda en el camino buena parte de esos fondos, de esos recursos. Sin embargo, frente a toda esa realidad, creo que el centralismo limeño, Arturo, con todo respeto, le hace mucho daño a la región de nuestro país. Y allí, casi todos los candidatos a la presidencia de la República, su cabeza está en Lima. El entender a las regiones, creen que son los tontitos que van a darme el voto y yo llego a ofrecerle algo, entregarle una mochila a pesar de que está prohibido, pero están haciendo eso algunos partidos, a entregar algunos tuppers para que me concedan el voto a cambio. Creo yo que el pueblo está despertando. Ha despertado. Y creo que va a darnos una lección, ojalá distinta, al margen de la confusión que hay con esta larga lista de candidatos, tanto a la presidencia como al Parlamento. Sí, que lo han creado ellos mismos. Pero que lo han creado Claro. intencionalmente. Sí, intencionalmente.
que lo han creado con intereses particulares, Sí. que lo han creado para proteger todo su lado status oscuro, quo. su status quo, Claro. pero que es oscuro, que no se transparenta, Y la población los va a rechazar. para el lavado de activos. ¿De dónde sale? Hay gente de partidos políticos que le prestan plata, el jefe le presta plata al partido, millones de soles. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿No? Entonces, la realidad en nuestro país tiene que, de una vez por todas, darse un golpe de timón Mira. y lograr un gobierno que sea transparente y con autoridad. Estamos a 26 días de las elecciones, 2026, y la elección anterior, hace 5 años, no se veía la presencia de Pedro Castillo en las encuestas locales, pero sin embargo era un tsunami que estaba creciendo. En esta oportunidad considero de que saldrá algún cuadro nuevo, porque la gente ya tiene un rechazo enorme sobre los partidos tradicionales, ¿no? El fujimorismo, Porqui, como Somos Perú, el tal señor de Podemos, ya son partidos refritos. Créeme que desde que yo salí de la universidad hace 35 años y más, son las mismas caras que veo en la política. ¿Y qué han hecho por la sociedad peruana? Nada. Esa es una buena pregunta. Y eso hay que decir a los televidentes. Vea usted qué han hecho. ¿Cuántos juicios tiene la mayoría de los Sí, candidatos? ¿Ah? claro. La mayoría. Presidenciales me estoy refiriendo, porque a nivel del Parlamento también hay una lista larga, ¿no es cierto? Sí. Mírenlo, pues, cuál es el pasado, qué están haciendo en el presente y qué proponen en la práctica. Porque el No. discurso de que vota por mí, yo hago un bailecito, yo ahora sí como en los agachados, en la carretilla, eso es realmente la de tomarnos el pelo y considerarnos que nosotros no nos damos cuenta. Y es una burla porque hay candidatos que van a las zonas altas digamos, de San Juan del Lurigancho, de Independencia, Comas, Coyique, y se aparecen cada 5 años. O sea, he visto a Keiko allá en la parte alta de Lima Norte, que después de 5 años regresa, igual que cada uno de sus candidatos. Entonces, es una burla a la población. Es una burla a la población, un gasto al Estado peruano porque Sí. hay plata de por medio del propio Estado. Y por último, si se sigue votando por lo mismo, estaríamos realmente sentenciando el futuro de nuestros hijos, Sí. el futuro de nuestras generaciones venideras. La Y creo que, violencia, inseguridad, desde luego, la economía, el centralismo de Lima que no llega a los gobiernos regionales. O sea, mira, yo creo, Arturo, que el tema de la seguridad, el tema de desburocratizar el aparato estatal para hacer un aparato mucho más ejecutivo, parte por tener una hoja de ruta no tan larga, pero sí objetiva y realista. Yo partiría por la salud, y la salud es el agua. El problema del país es tener Sí. agua y vivir sin agua. Y pero si escasez. el agua es a escasos años que vienen, ya va a faltar en el mundo. Entonces, No hay agua potable. tema número 1. Número 2, definitivamente necesitamos un aire limpio. San Juan del Lurigancho, Comas, Atevitarte, que está dentro de las estadísticas internacionales como los distritos más contaminados, por hablar de Lima, pero podríamos hablar de otras partes del país. Entonces, ¿qué estamos haciendo por la salud? ¿Más hospitales? Sí. ¿Más instrumentos quirúrgicos? ¿Más médicos? Sí, pues es necesario, pero nunca va a ser suficiente mientras no tomamos las medidas de prevención y las correcciones correspondientes en cuanto a salud preventiva. No, la salud preventiva y sobre todo la salud universal en el país no está como debe ser. Y hay un elemento adicional, Arturo, Sí, la ¿cuál? seguridad alimentaria. ¿Cuál? La seguridad alimentaria. Ah, sí. Nos preocupamos por exportar, La nutrición. pero no nos quedamos con los productos de tercera para vender el producto de primera y de segunda al mercado internacional. Ya Hay ves. que generar una cultura de alimentación, de salud. Para mí, seguridad alimentaria, seguridad hídrica y seguridad ambiental son 3 ejes fundamentales para prevenir en la construcción de un camino de sostenibilidad. Sí, yo creo que también habría que sumarle el tema de la economía, porque necesitamos el Perú tiene todos los recursos naturales para ser un país de primer mundo, pero tenemos los peores funcionarios y los peores políticos para desarrollar esa agenda, ¿no? Había un profesor chileno que decía, Chile es un país miserable con una gente valiosa y fuerte, ¿no? Qué importante. El Perú es un país que tiene todo un país maravilloso con una gente de mierda. Disculpa, sí. Oye, pero es que fíjate, no, te lo dicen de frente. Ah. Y está bien, porque eso es verdad.
partiendo de nuestra autoestima. Mm. Si nosotros nos valoramos, como creo que tú, yo y seguramente varios de los que nos están viendo, no hemos bajado la guardia. No. Nos hemos enfrentado en los diferentes momentos a aquellas cosas oscuras, que no nos ha sido fácil, no nos es fácil, pero no hemos bajado la guardia, no hemos Sí. vendido nuestra dignidad, nuestros No, la principios, nuestra no. nuestros valores. Estamos aquí íntegros. Así Y es. creo que vamos a seguir dándole batalla en esta posibilidad de recuperar. Yo me fui de Lima, Arturo, a posicionarme en la región San Martín con una mirada a la Amazonía, no porque me corra de la realidad de Lima, sino mirando cuando un profesor en Madrid, en España, me dice, Rómulo, ¿sabes tú cuáles son los principales elementos para el futuro en cuanto a economía sostenible? Le dije, profesor, la verdad que no. Y me dijo, es la salud. Y le dije, pero más hospitales, más equipos. No, me dijo, es el agua, y el agua no nace en el centro de la ciudad, está en las zonas rurales, hay que Sí. cuidarlo, me dijo la naciente. Está en la seguridad ambiental, me dijo, hay que cuidar el aire saludable, la forestación, la reforestación. Mm. Está en la alimentación, me dijo, y esta alimentación, ustedes tienen microclimas importantes. Regresé de España, tomé Muy buena posición tarea. Mm. y empecé a tomar posicionamiento en San Así Martín es. para ser el piloto. Allí estoy impulsando Alto Mayo Verde y Sostenible y estoy trabajando el plan La Región San Martín Verde y Sostenible al 2030 como primera parte del plan de economía sostenible. Qué bueno, Rómulo. Yo sé que va a funcionar y después nos vas a recompensar con un buen libro sobre el tema. Mira, encantadísimo de compartir y siempre recoger, no, además recoger tus opiniones, tus comentarios, no de ahora, porque nos conocemos muchos años en realidad. De cuando en cuando nos encontramos. El año pasado estuvimos en Gamarra, Sí, también. en la misma lucha, defendiendo Sí. al sector de la micro y pequeña empresa, no solamente al industrial, sino también al comerciante, al de servicios. Hemos estado, estamos y continuaremos, pero sí es verdad, estoy trabajando para desarrollar esta información y estoy en Lima ahora haciendo una serie de gestiones y uno de ellos es buscando difundir, porque, a serte franco, las empresas mineras están comprando a varios medios y callándonos, buscando Sí, ese desaparecernos, que no hablemos, que nos callemos. Esa es la Sociedad Nacional de Minería. Es grande, es un Pero, monstruo. felizmente, Mm. siempre hay algún canal donde podamos comunicar lo que está sucediendo en nuestra Amazonía y vamos a seguir de pie en la defensa de salvar a nuestra Amazonía. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, el Perú pues es enorme, ¿no? 1.285.000 kilómetros cuadrados, es enorme. Tiene regiones. Y fíjate, no se puede negar que en el país el 75% es minero. El Ande peruano es, el Ande, por citar solo el Ande, ¿no? Es fuerte en el tema de minerales, ha sido bendecido el país. Y un caso así muy particular. Un joven de 18 años sale de Trujillo y va a lo alto del Ande, de la Sierra de la Libertad, 4.800 metros. Hace un socavón con pico y lampa al inicio. El próximo año ya su socavón avanzó de 1,80 m de alto por 1,80 m de ancho. Avanza unos 40 metros 50 y saca mineral. A los 2 años, ese joven que tiene 20 ha comprado su camioneta, ha comprado un camión, ha comprado una casa para su madre y tiene algún medio de poder progresar, ¿no? Entonces, a ese joven no se le puede decir ya no trabajes. Tiene que formalizarse, sí, ponerse a ley, pagar sus impuestos como debe ser, pero ¿cómo le decimos a ese joven, oye, ya no agarres lo que sí agarran las grandes mineras? Estoy de acuerdo contigo en el lado de que hay que formalizarlo, hay que orientar, hay Estoy que hablando de zona árida. direccionar. Okay. El Ande es zona árida, ahí no venden chicle ni caramelo. Estoy coincidiendo en el punto del orden, del respeto a las normas, del respeto a la vida. Más de 12.000 millones de dólares en producción de la minería ilegal. A esa minería ilegal hasta más, hay una representación desde el poder legislativo cuidando y defendiendo, y esta campaña electoral no está lejos de recibir dinero, muy buena parte para el proceso de la campaña. De las grandes. Hay que ordenar, y de las grandes, la empresa, la número 1 deudora del Estado con más de 6.000 millones de soles, es una empresa minera.
¿Cómo se llama? Entonces, en este momento no recuerdo el nombre, pero está en el internet, está en la No, información Tintaya nacional. de plata. De las 10 empresas más deudoras, 5 son empresas Sí, mineras. sí. Entonces, ¿qué cosa queremos decir? Lo que queremos decir, la legalidad tiene que ser para todos. Las reglas tienen que ser para todos. Sí. No podemos seguir utilizando victimizando, utilizando y finalmente confundiendo, porque a nosotros nos atacan y dicen, no, ustedes son antimineros. Reitero, no somos antimineros, lo que estamos defendiendo es un elemento básico para la vida. Es un cliché ¿De acuerdo? malo. Entonces, pero si queremos hacer una comparativa, la minería en general ha creado 285,000 empleos según la fuente del Ministerio de Energía y Minas, lo revisaba este fin de semana, el año Bien. pasado. ¿Cuánto ha generado el sector agropecuario? 4.200.000 empleos. La gran minería. Claro, la gran minería que es la que Claro. contabiliza el Ministerio de Es que Energía. incluso en la gran minería generar un empleo es caro porque usan máquinas sofisticadas. Correcto. Pero lo que quiero llevar es a la comparativa. Sí, sí. ¿Cuánto genera de empleo frente A la agroindustria. a la agroindustria? Mm. ¿Qué es lo que el país necesita? ¿Beneficiar a 5 No, a las mayorías. o beneficiar al pueblo? Hay que generar oportunidad. Entonces, sacar el producto al exterior, Entonces, generar economía. el valor agregado. Así es. Ponte, sacas el mineral en las zonas que puedes extraer, Mm. ¿de acuerdo? ¿Por qué lo vendemos en materia prima? Sí. Había un estudio que publicó la Universidad de San Marcos, si no mal recuerdo por Ismodes, donde se decía 123 toneladas de alambre de cobre exportado a Corea del Sur, Sí. equivale el fondo para traer 1 tonelada de circuitos integrados. Es decir, 1 tonelada Al de productos cambio. hechos. 123 toneladas. Al cambio en valor, pues. En valor. En valor de dinero. Tú exportas materia prima Sí. y nosotros le generamos empleo a estos países, Ah. divisas a su economía de país, y nosotros nos quedamos Cajamarca, segundo productor de oro, exportador de oro. Quiero sumarte antes que avances por Cajamarca. Es increíble porque al no haber un plan Perú, que es lo que yo siempre digo, no hay un plan Perú, ni los políticos y candidatos a la presidencia tienen por un plan Perú. A esta hora, Corea del Sur genera diario 25.000 toneladas de acero steel. Corea del Sur a diario 25.000 toneladas de acero steel. Y nosotros, que somos un país minero, no generamos ni una. Volvemos a importar. Hay que castigar a estos políticos. Le entregamos la materia prima para que lo procese No puede ser. y lo volvemos a importar. Rómulo, estamos terminando el segundo bloque, pero volveremos. Ha sido un gusto estar con Rómulo Fernández, gran dirigente nacional, y nos volvemos a reunir, Rómulo. Con todo gusto, Arturo, muchas gracias. A ti, y muchas decirle gracias. a todos, es preferible ser 1 onza de acción que 1 tonelada de buenas intenciones. Muchas Sigamos gracias a para todos, adelante. amigos. Muchísimas gracias. Qué amable.